saludo con mucho gusto y le agradezco, por supuesto, que nos tome la llamada a Óscar Ocampo. Él es coordinador de Energía y Medio Ambiente del IMCO, porque justamente hace un par de días presentaron ellos una investigación que nos pareció sumamente relevante, porque en materia de la regulación del agua, creo estamos en pañales prácticamente en nuestro país. Es muy oportuno porque justamente ahora que estamos padeciendo esta ola de calor, todos los efectos del cambio climático y bueno, pues seguramente ojalá no, pero pues por lo que se ve venir, pues una crisis también en materia de agua, y es importante pues regularla, es importante cuidarla, por supuesto, preservarla, pero este estudio que da a conocer el IMCO, pues da detalles y da claves muy, muy relevantes que debemos tomar en cuenta. Óscar, te saludo con mucho gusto, muy buen día. ¿Qué tal, Sheila? Muy buenos días. Pues cuéntanos un poquito, por favor, qué destaca esta investigación que presentan. Bueno, en primer lugar, y creo que la ola de calor que padecemos todos los mexicanos es un buen pretexto para hablar de los patrones en los cambios en las sequías, en la lluvia, en la disponibilidad de agua. Y el documento que publicamos en el INCO esta semana es un llamado a que la regulación, la legislación, la normatividad de aguas en México refleje esta nueva realidad, ¿no? Porque al final del día México tiene una regulación obsoleta, ¿no? Que viene, pues la Ley de Aguas Nacionales, por ejemplo, desde hace 30 años, ¿no? Del 92. Mucho ha cambiado desde entonces, pero la regulación de este país se ha quedado obsoleta. ¿Y dónde lo hemos reflejado? Pues en la poca disponibilidad de agua que tenemos, por ejemplo, en los sistemas de aguas de la Ciudad de México, ¿no? Para los que vivimos en el Valle de México, el sistema Lerma-Cutzamala, pues está en mínimos históricos, lo que vimos en Monterrey el año pasado, por ejemplo. Y esto es un llamado a que la Conagua tenga presupuesto suficiente para llevar a cabo las expansiones de infraestructura, para modernizar con tecnología la gestión del agua en este país, para supervisar el correcto uso del agua a partir de inspecciones, para contar con mejores datos, por ejemplo, en tiempo real, sobre cómo está la disponibilidad por cuenca y cómo va evolucionando, y ajustar, por supuesto, los volúmenes que se pueden concesionar a esta nueva realidad. Claro, hablabas de algo que creo que hay que destacar, las sequías, ¿no? Creo que a nivel nacional se han duplicado, por lo menos en los últimos 10 años, y esto nos da cuenta, además de los efectos del cambio climático, pues de que hay que tomar acciones en serio, ¿no? Por más apoyos que se puedan dar al campo, por ejemplo, o por más programas que puedan, no creo que sea suficiente como para enfrentar realmente pues las crisis que pueden traer este tipo de fenómenos. Sin lugar a dudas, al final del día, en 2011 México tuvo sus sequías más fuertes desde la década de los 40. Luego en 2021 rompimos este récord nuevamente, y 2022 pues un poco abajo, pero no se quedó tan atrás, ¿no? Así es que es muy claro cómo ha incrementado de forma muy importante las sequías, y no solamente en número, sino también en intensidad. Ajá. O sea, las sequías ahora son más agudas de lo que eran en el pasado, y recordemos que pues más de la mitad del territorio de este país, especialmente la zona centro, la zona norte, pues está expuesta a sequías. Y esto se agrava además porque pues es la parte donde se produce la mayor parte del PIB de este país, ¿no? Es el corazón industrial de este país, el cual se está quedando sin agua, y pues por lo mismo es necesario invertir en infraestructura, modernizar la gestión, porque al final del día no tendríamos que estar ahí. A pesar de que México, buena parte del país tiene climas áridos y semiáridos, pues hay otra parte del país que tiene muchísima agua, ¿no? Que es el sur-sureste, y en caso de gestionar bien este recurso, no tendríamos que llegar a un escenario catastrófico, ¿no? El punto donde estamos ahorita es quizá el mejor llamado a la acción, porque todavía estamos a tiempo de tomar las medidas para evitar llegar a un caso ya propiamente de una crisis hídrica. Sin duda, y justo esto que planteaban, la Ley General de Aguas, es por supuesto una materia, una asignatura pendiente desde hace muchísimos años en el Congreso, y ¿qué consideran que tendría que hacerse, que regularse, o qué medidas tomar para pues hacerlo mucho más eficiente? Yo diría que en primer lugar, quizá lo más importante es garantizar el presupuesto suficiente a la Conagua. Ajá. Porque al final del día, en este país, prioridad que no está en el presupuesto, pues es la prioridad que no existe, ¿no? Sí. Y si vamos a cómo se ha movido el presupuesto de la Conagua los últimos años,
Por ejemplo, el año pasado llegamos a un mínimo histórico con 30,000 millones de pesos. O sea, eso no es ni el 10%, por ejemplo, de la Comisión Federal de Electricidad. Por poner un ejemplo de un servicio público básico, ¿no? Sí, sí. La Autoridad Superior de la Federación ha estimado que requeriría mínimo unos 240,000 millones de pesos. Wow. Y por más que este año se corrigió un poco y llegamos a 68,000 millones de pesos de presupuesto de la Conagua, pues sigue siendo completamente insuficiente, ¿no?, para atender las necesidades básicas de los sistemas hídricos en ese país. Así que, bueno, ese es un primer punto, ¿no?, garantizar el financiamiento. Sí. Siguiente tema es apostarle a una mucho mayor coordinación entre municipios, estados y federación, y también entre los municipios y los estados que comparten cuencas. ¿A qué me refiero con esto? Por ejemplo, pensemos en las cuencas hidrológicas, pues no reconocen de fronteras políticas, ¿no? Así es que hay muchos estados que comparten cuencas, pero ¿qué pasa si el estado A, por poner un ejemplo, cambia su ordenamiento territorial de tal forma que pues impacta la disponibilidad de agua sin consultar al estado B, que resulta que comparten la misma cuenca? Pues al final del día estás afectando al estado vecino sin consultarlo, sin que él tenga alguna opinión al respecto. Así es que ese tipo de problemas serán todo el tiempo entre municipios, entre estados y también obviamente en los 3 niveles de gobierno, ¿no? Al estar fragmentada la responsabilidad del agua en este país, es de todos y de nadie, ¿no? Es muy fácil evadirla. Claro. Y justamente, por ejemplo, para los temas de extracción, ¿no? De extracción para el uso del agua, ¿creen que debe de hacerse un poco más estricto o un poco más, pues de alguna forma cuidado y regulado todo esto? Porque pues a la larga, no sé si coincidas conmigo, pero a la larga vamos a pelear por el agua, ¿no? O sea, es algo que indudablemente va a ocurrir en algún momento y más si seguimos con estas malas prácticas de desperdiciarla, con las fugas, con todo esto que conlleva a que pues tengamos menos y menos agua cada vez. Vamos, muy importante, y es importante por 2 vías, ¿no? En primer lugar, es muy importante que los volúmenes autorizados a concesionar se actualicen periódicamente de acuerdo a la disponibilidad de agua en las cuencas, ¿no? Porque ahorita pues tenemos los volúmenes las concesiones están por 30 años, ¿no? Pensamos los volúmenes que se concesionaron en el 93, 94, pues no necesariamente reflejan la realidad de las cuencas 30 años después, ¿no? Así es que ahí el tema con las concesiones debería ser que la disponibilidad, el volumen máximo que puedes extraer, pues se ajuste a la realidad de cada cuenca, ¿no? Y segundo lugar, y va también muy de la mano con el presupuesto, a que la Conagua verdaderamente haga un monitoreo formal con visitas de inspección a las concesiones, ¿no? Y en este país hay como 500,000 de concesiones, obviamente no se pueden inspeccionar todas, pero la realidad es que en los últimos años hemos llegado a mínimos históricos en visita de inspección, ¿no? Así que bueno, si tú no estás monitoreando que se esté usando correctamente, pues el incentivo para darle un mal uso o un uso ineficiente se incrementa de forma muy importante. Claro. Y además también, por ejemplo, todo lo que por ley tendría que hacerse, que a veces no se supervisa como debe ser, y esta coordinación que comentabas entre municipios, entre gobierno federal, etcétera, pues eso lleva a que cada vez muchas personas que están ahora ya padeciendo este fenómeno de falta de agua, pues cada vez se vuelva más complicado, ¿no? Ha habido muchísimos, por ejemplo, y pongo el caso de Monterrey, ¿no? Donde en el año pasado, por ejemplo, por lo menos el año pasado, había escasez, había muchas quejas, había muchas incluso protestas por parte de los ciudadanos que no tenían agua. Ya después empezó pues digamos a normalizarse o a regularizarse el suministro, pero y frente a estas épocas de sequía, ¿no? El estiaje también, por supuesto, pues se incrementa muchísimo, ¿no? Completamente, y por ejemplo, la temporada de sequías en este país, ¿no? Y ese es un muy buen ejemplo sobre el impacto del cambio climático. Ajá. Tradicionalmente en México, pues más del 65% de la lluvia cae entre junio y septiembre. Así ha sido históricamente. Pero ¿qué sucede? Pues estamos en junio y no hay lluvia, ¿no? Y en julio para explicar que tampoco. Aunque ese es un buen ejemplo que ya no podemos contar con que necesariamente la época de estiaje va a ser entre enero y mayo, luego de junio a septiembre la época de lluvias, luego de noviembre a diciembre otra vez época de estiaje, pues ya no necesariamente va a ser así, ¿no? Y eso es el cambio climático, ¿no? También la variación en los patrones, y pues la regulación mexicana tiene que adaptarse a ese cambio en los patrones para poder prevenir de forma mucho más, pues digamos, eficiente cuánta disponibilidad vas a requerir para qué temporada del año.
Claro, y además también mencionar, ¿no? Lo de la Conagua, ya mencionabas el tema del presupuesto. ¿Para qué no está alcanzando y qué tendría que hacerse o qué falta por hacer para poder tener un poco mejor calidad en todo lo que es el servicio? Bueno, faltan muchas cosas. No sé, De todo lo que falta, nada por más. poner 3 ejemplos, Sí. faltan, y eso quizás más a nivel municipal, pero falta tecnología para, por ejemplo, detectar fugas en tiempo real. ¿Y por qué hablo de las tuberías? ¿No? Las tuberías al final son clave porque en muchos municipios de este país se pierde hasta el 50% del agua en fugas, ¿no? Y en robo de agua. Así es que tener bien mapeadas las tuberías, dónde tienes fugas, y atenderlas en tiempo real, pues es súper importante. Otro tema muy relevante es la parte de los datos, ¿no? De cómo mides tú la disponibilidad, de cómo actualizas tú tus plataformas tecnológicas sobre la disponibilidad por cuenca. Por ejemplo, en abril hackearon a la Conagua. Sí. ¿No? Y estuvo caído el sistema un buen rato, y ese sector ya no se puede recuperar al 100%. Así es que, bueno, eso te habla de que los sistemas de la Conagua pues no están necesariamente preparados para enfrentar los situación. retos de ciberseguridad que hay en este país, Sí. ¿no? Y eso, o sea, por una parte tienes pues es preocupante que esté tan expuesta a la Conagua, pero por otra parte dejaste sin datos por semanas enteras, ¿no? Cosa que, pues el agua es algo que cambia, que se mueve, que fluye todos los días. No, pues no es posible que estés en esa situación. Y finalmente, pues la infraestructura de distribución de agua, ¿no? O sea, la parte de acueductos, de que te conecten las presas con centros de consumo, también es muy importante. Quizá no expandirlos, en primer lugar, primero darle mantenimiento a los que ya tienes. Uh-huh. Sí, el mantenimiento es básico. Y ahora que hablabas de las tuberías, por ejemplo, pues, híjole, se me hace tan complicado porque, pues, la mayoría del sistema de las tuberías, pues, es viejísimo, ¿no? En la mayoría de las ciudades, pues, esto tiene años y años y años y, pues, no se le da el mantenimiento. Obviamente por falta de presupuesto un poco, pero también porque pues es muy complicado, ¿no? Y cualquier obra que tenga que ver con dejar a la ciudadanía sin agua por ciertos periodos, pues es súper complejo, ¿no? Y ya ni nos metemos a los rollos políticos, pero también tiene muchísimo que ver tantísimas promesas de campañas de un montón de políticos prometiendo, sobre todo en municipios, en lugares donde padecen de escasez, pues no se ha cumplido, ¿no? No se ha cumplido y además, pues creo el mantenimiento que se debería dar, pues es básico y creo que también un ingrediente importante aquí son los costos, ¿no? Lo que tú pagas en tu recibo por el consumo del agua, no sé, tú tendrás una mejor visión al respecto, pero a veces creo que es muy bajo o más bajo de lo que es, por ejemplo, a nivel internacional en otros países. Bueno, por ejemplo, en la Ciudad de México no somos conscientes del costo de bombear el agua Sí. a más de 2.000 metros de altura por encima del nivel del mar, ¿no? Es un costo tremendo. Sí. Claro, está bien que esté subsidiada el agua, ¿no? Porque al final del día es un derecho humano y es una política social que beneficia a los hogares que menos tienen, sin lugar a dudas, pero sí es cierto que hace falta visibilizar, socializar el costo real que tiene el agua, ¿no? No digo que lo vayas a cobrar necesariamente, digo, quizá podrías focalizar mejor el subsidio, ¿no? Pero lo que sí tendrías que hacer es que al ciudadano en su recibo le quede claro cuánto fue el costo real y cuánto está siendo subsidiado, de una forma mucho más clara, ¿no? Mucho más, hasta gráfica te lo pondría. Claro, pues es que eso hace concientizar a la gente lo que a veces está desperdiciando, porque también esa es otra, ¿no? Realmente hay campañas y sí hay pues llamados, ¿no? A que se cuide como debe ser el agua, pero pues sí hay malas prácticas, hay que reconocerlo, hay quienes sí la desperdician, hay quienes no toman conciencia de que hay otras latitudes donde de verdad para poder conseguir un tambo, ¿no? Un tinaco es súper complejo, súper caro además a veces y cuesta muchísimo llevarlo a muchas comunidades. Absolutamente. Pues sí, vamos a estar muy atentos a ver, ojalá, ¿no? Hay el llamado al Congreso, a los legisladores, pues para que pongan ojo en esto, porque sí, pues hay mucha política, hay época completamente electoral que ya estamos padeciendo un año antes del 2024, pero bueno, pues estos temas son los que realmente también debemos tomar en cuenta y sobre todo los legisladores, ¿no? Porque pues a ellos les toca esta tarea. Por lo pronto te agradezco mucho, Óscar.
Encantado, bonito día. Muy buen día. Óscar Ocampo, él es coordinador de energía y medio ambiente del IMCO.